Vamos a leer Daniel 2, todo Daniel, son 49 versículos, vámonos de 5 en 5. Amén. Amén. ¿Y el 2? Buenos días. Es que había morido raíz en la oficina. Y la nena no se me dejó todo. Qué gusto verte. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, serán en pedazos y vuestras casas serán convertidas en nulidades. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez: refiere el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey: ciertamente sé que quieren ganar tiempo porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mis palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino a los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y preguntó a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostró la interpretación y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia del cielo, de Dios del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llegó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. El rey le preguntó a Daniel, ¿a quién llama Beltasazar? ¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios.
Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce. En sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tanto de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte, que llenó toda la tierra. Este es el sueño también de la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantarán otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con la mano, la cual desmenuzó el hierro de bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Amén. El mensaje se titula Nada que temer. Escatología. Esta palabra, que no aparece en la Biblia, tiene su origen en la combinación de dos vocablos griegos: eschatos, último, y logos, estudio, entendiéndose como la doctrina de las últimas cosas, por lo que está íntimamente relacionada con el futuro y por tanto con la profecía bíblica. Conforme a Robert Klaus,
uno de los temas más difíciles con que se debe enfrentar todo intérprete de la Biblia es el que está relacionado con la enseñanza del reino de Dios. El problema se agudiza aún más cuando el creyente da su propia explicación a pasajes como Daniel 2 y Apocalipsis 20. Los intentos de relacionar estos textos con los eventos de la historia de la humanidad han hecho que los cristianos desarrollaran un número variado de sistemas para explicar el retorno de Cristo y su reinado, 3 de los cuales han sido llamados amilenialismo, postmilenialismo y premilenialismo. Estas categorías, a pesar de ser útiles y ser ampliamente aceptadas, en ciertos aspectos son lamentables, ya que las distinciones van más allá de la simple determinación del tiempo del retorno de Cristo. El reino que esperan los llamados premilenialistas es muy distinto del que esperan los postmilenialistas, no solo en lo que respecta al tiempo y al modo en que será establecido, sino también en cuanto a la naturaleza y la forma en que Cristo ejercitará su control sobre el mismo. Así que veamos estos puntos de vista y lo que implican para la vida de los nacidos de nuevo. Entonces, el primer punto es amilenialismo, y vamos a leer Mateo 12, 22 al 30. Amilenialismo, Mateo 12, 22 al 30. Pero nada más de poquito. Mateo 12, ¿qué es? 22 al 30. Sí, nada más toca. Sí, yo soy mi último. 12, 22 al 30. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Esto no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse su pie en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por qué no se expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Amén. Entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Los amilenialistas rechazan la interpretación postmilenialista y la premilenialista. Generalmente se limitan a decir que no habrá milenio en ningún sentido de la palabra. Las multitudes, al ver los milagros de Jesús, pensaban que podía ser el Mesías. Los fariseos se negaban a creerlo y preferían achacar sus milagros a una relación de él con Hasatán, el adversario, el acusador. Las enseñanzas de Cristo debiesen haberlo sacado de su error, pues era claro que se encontraba en abierta oposición y hostilidad contra él. El objetivo del Evangelio es saquear el domicilio de Satanás. Primera de Juan 5:19. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lucas 4 del 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
Entonces, el domicilio de Satanás, pues es el mundo, que le fue entregado por el ser humano cuando decidió desobedecer. Y la idea del Evangelio, saqueándose domicilio, es llamando de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entre muchas cosas más, el Evangelio lleva cautiva a la cautividad, como lo hiciera Jesús. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y otra cosa que hace el Evangelio es salvar de una eternidad separados de Dios. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El enemigo, sin lugar a dudas, es poderoso y mañoso. Según a los Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Efesios 6:11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y además no ceja en su intento de hacer caer al ser humano. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero, recordemos, Cristo es el Todopoderoso. Es Dios fuerte, como decía Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, el Gibor en hebreo. Isaías 13:6. Aullad, porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Salmo 91:1. El que habita el amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Omnipotente, todopoderoso. Y conforme a la cita que leíamos en Mateo, fue Cristo quien ató a Satanás y demostró su poder al echar fuera a los demonios por medio de su palabra. Solo después de vencer la resistencia del inquilino del inmueble, puede el ladrón llevarse el botín y saquear su casa.
El mundo estaba y yace todo entero en poder del maligno, como lo está toda persona que no ha nacido de nuevo. Efesios 2 del 1 al 10, otra vez. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Entonces, el poder del maligno sigue estando presente donde Cristo no reina. Y ahí es donde gobierna. Bueno, a partir de esta enseñanza es que el amilenialismo, al leer Apocalipsis, considera que se refiere a toda la historia de la iglesia. Pues Satanás ha sido ya atado por la muerte de Cristo en la cruz. Los amilenialistas esperan que la iglesia experimente victoria y sufrimiento al mismo tiempo hasta la segunda venida. Y cuando Jesús venga, entonces ocurrirá la resurrección física general de los justos y los malvados, seguido por el juicio final y culminando con el nuevo cielo y nueva tierra. Si así entiendes lo que lees, no hay nada que temer, pero sí mucho por hacer. Otra postura, postmilenialismo. Salmo 27, 9. ¿No? Salmo 2, 7 al 9. Sí, perdón, Salmo 2 del 7 al 9. ¿Qué? Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya en los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Amén. La perspectiva postmilenialista de los últimos tiempos sostiene que el reino de Dios será extendido por todo el mundo mediante la predicación del Evangelio y el trabajo salvador del Espíritu Santo en el corazón de los individuos. El mundo de alguna manera será cristianizado y el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz llamado comúnmente el milenio. Razón por la que sostienen un fin gradual del sufrimiento de la iglesia antes que Cristo regrese, ya que esperan una edad de oro de justicia en la tierra. El milenio, en donde la iglesia experimentará una mayor prosperidad y una gran influencia en la cultura. El postmilenialismo espera que eventualmente la vasta mayoría de los hombres vivientes serán salvos, lo que conducirá a un tiempo en la historia previo al regreso de Cristo, en donde la fe, la justicia, la paz y la prosperidad prevalecerán en el actuar de los hombres y las naciones. Al aumento del porcentaje de población que se convierte en creyente, que busca vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, conducirá naturalmente a un mayor grado de paz y justicia dentro de sus respectivas comunidades. Los postmilenialistas apuntan a la Gran Comisión,
argumentando que será un éxito completo. Establecen el reino espiritual en los corazones de los hombres. Ciertamente estoy convencido de que la Iglesia ha sido extremadamente negligente en cumplir con su obligación y que el llamado urgente a ella es que tome con toda seriedad la tarea que le ha sido encomendada. Además, que esta acusación de negligencia es para todo aquel que dice haber nacido de nuevo y habla de tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Obviamente, los cristianos nominales no están incluidos, pues solo tienen una religión y no han tenido un encuentro personal con Cristo que los conduzca a arrepentirse, pedirle perdón y reconocerle como su único y suficiente Salvador personal por ser Dios mismo. Sin embargo, cada día es más notorio que los principios cristianos de fe y conducta no son aceptados por la mayoría como su norma de vida. Más aún, en numerosas ocasiones se nos advirtió de que, por seguir a Cristo, seríamos vilipendiados, perseguidos y aún asesinados. Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Marcos 10, 29 y 30. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, e hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, y madres e hijos, y tierra junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 6, 22 y 23. Lucas 6, 22. Y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón. Es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Así que los que hablan del Evangelio de la prosperidad, de ven a Cristo y tus problemas acabaron, pues como que no han leído la Biblia completa. Y así como Jesús estaba profetizando esto, pues no es nuevo, porque eso ya le había sucedido a muchos de los llamados héroes de la fe. Hebreos 11, 35 al 40. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había visto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos, sino nosotros. Perdón, sin nosotros. Entonces, todos vamos a ser hechos perfectos al mismo tiempo.
cuando Cristo vuelva. Y habrá alguien que diga, bueno, pero eso fue en el pasado, hoy ya no pasa. ¿No pasa? No pasa cuando estás sentado cómodamente dentro de tus cuatro paredes. No pasa cuando no te comprometes a compartir el Evangelio. Bueno, pues eso nada más pasa ya en la ventana 1040, en los países musulmanes, en los países animistas a donde no han predicado a Cristo. Bueno, acabo de conocer la foto de un hombre que fue martirizado en Chiapas por compartir el Evangelio. Y sigue habiendo muchos mártires cristianos aquí en México. Pero pues si estás cómodamente sentado en tu casita, si estás cómodamente sentado dentro de las cuatro paredes, si solamente asistes cadocheramente cada domingo a la iglesia, no, pues eso no te pasa a ti, no te preocupes. El posmilenialismo es una interpretación del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que ve la segunda venida de Cristo como si ocurriera después del milenio, una edad dorada o una era de prosperidad y dominio cristiano. Los posmilenialistas están de acuerdo en que el milenio significa simplemente un largo periodo de tiempo, no un periodo literal de 1000 años, y que es un tiempo donde el Evangelio es predicado por todo el mundo mientras Satanás está atado. También comparten de forma general el rumbo de los eventos de los últimos tiempos, cuando Jesús venga. Entonces ocurre la resurrección física general de los justos y los malvados, seguido por el juicio final, culminando con el nuevo cielo y nueva tierra. Si así entiendes lo que lees, no hay nada que temer, pero sí mucho por hacer. Ya vamos al favorito de muchos, premilenialismo. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito de cada uno, un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con sus caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Hasta cuál, perdón? 21. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios. ¿Para qué comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, carne y de sus jinetes, y carne de todos, libres de esclavos, pequeños y grandes? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señas con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Amén. La mayoría de los evangélicos son premilenialistas, de alguna corriente dispensacional. En Latinoamérica, debido a que muchos de los primeros misioneros tenían esa postura escatológica, y en buena medida se debió al impacto de la Biblia de estudio de Scofield, que se publicó por primera vez en 1909. Y Scofield tenía una perspectiva dispensacional. Hay que tener en cuenta que existen dos sistemas premileniales: el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. El primero está catalogado de esta manera porque se parece más o menos
al premilenialismo sostenido durante los tiempos antiguos, conocido como quiliasmo, del griego hilias, que significa 1000. El nombre del dispensacionalismo deriva de la teología desarrollada por John Nelson Darby en el siglo XIX, bajo la creencia de que entre la creación y el juicio final habría 7 eras, dispensaciones las llama, distintas de los tratos de Dios con el hombre, y que estas épocas son un marco para sistematizar el mensaje de la Biblia, la cual interpretan literalmente. Además, sostiene que el pueblo judío y la iglesia cristiana no forman un único pueblo de Dios, sino 2 pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. De acuerdo con el premilenialismo histórico, el tiempo presente continuará hasta un breve periodo de tribulación, después del cual Cristo regresará a establecer el reino milenial. En la segunda venida, habrá una resurrección de los creyentes y un rapto público. Mateo 24, 40 al 42. Entonces estarán 12 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lucas 17, 34. Y no es Mateo. No, Lucas, yo. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Primera a los Corintios 15, 51 y 52. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay quien por este versículo espera que Rosh Hashanah, que acaba de pasar, en un día como Rosh Hashanah, que también se conoce como la fiesta de las trompetas, es cuando va a suceder esto. Primera a Tesalonicenses 4, 16 al 17. Uy, ya se me perdió. ¿4:17? 4, 16 al 17. Ah. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esos creyentes resucitados reinarán con Cristo, el cual estará presente en la tierra en su cuerpo resucitado y reinará como rey sobre toda la tierra, desde Jerusalén. Este reino no se establecerá por medio de la conversión de las almas individuales a través de un periodo largo de tiempo, sino que ocurrirá en forma repentina y con una gran manifestación de poder. Los judíos no se convertirán en forma individual, como las demás naciones, sino que lo harán en forma masiva ante la mera presencia de Cristo. Ellos serán los principales gobernantes en este nuevo reino. La naturaleza ha de participar de las bendiciones del milenio, siendo más productiva y abundante. Aún la naturaleza feroz de las bestias salvajes será domada. Sin embargo, el pecado no dejará de existir ni decrecerá su influencia, sino que se mantendrá bajo control, ya que Cristo gobernará con vara de hierro. Durante este periodo, Satanás será atado y lanzado en los lugares profundos, por lo que no tendrá influencia en la tierra durante el milenio. Después de Satanás será soltado por un breve periodo de tiempo, durante el cual dirigirá por mal camino a una parte de la población mundial en una rebelión contra Cristo. Los que así piensan se dividen en 3 grupos. Los pretribulacionistas, que creen que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será arrebatada antes. Los medio tribulacionistas,
que opinan que la iglesia será raptada en medio de la gran tribulación, y los post-tribulacionistas, que afirman que esto sucederá después de la gran tribulación. Si así entiendes lo que lees, no hay nada que temer. Pero sí, mucho por hacer. La conclusión la vamos a encontrar en Lucas 21, del 9 al 28. Y cuando oigas de guerra y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y les perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viniereis a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. 8. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. No se asusten, el fin no vendrá enseguida. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Hay relativamente poca diferencia entre el amilenialismo y el postmilenialismo. Por lo menos cuando se les compara con el premilenialismo histórico o con el dispensacionalismo. Sucintamente, el amilenialismo sostiene que la Biblia no anticipa un periodo de justicia y paz antes del regreso de Cristo, sino que habrá un desarrollo paralelo y contemporáneo del bien y el mal, el reino de Dios y el reino de Satanás, los que han de continuar hasta la segunda venida de Cristo. Por su parte, el postmilenialismo sostiene que el reino de Dios está siendo extendido en el tiempo presente por medio de la predicación del Evangelio y la obra de salvación del Espíritu Santo, que el mundo será finalmente cristianizado y que el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y de paz. Tanto milenialistas como premilenialistas, como postmilenialistas, sostienen que la segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente por la resurrección, el juicio y el estado eterno de todas las cosas. Podemos resumir el premilenialismo como la doctrina que expone que después de su segunda venida, Cristo reinará durante 1000 años sobre la tierra antes del cumplimiento del propósito redentor de Dios en el nuevo cielo
y la nueva tierra de la era venidera. Dejemos claro, Dios no nos ha dado detalles de lo que va a acontecer en el futuro, pero sí nos ha provisto de unos lineamientos generales que nos indican que los acontecimientos se mueven hacia una culminación grandiosa en la cual su nombre va a ser universalmente exaltado. Cualquiera que sea el punto de vista que tú creas, que refleja mejor la enseñanza de las Escrituras, no debes pasar por alto que las Escrituras siempre presentan la doctrina de las últimas cosas como una motivación para una vida fiel. Quizás el punto escatológico más importante es como dice el filósofo y teólogo calvinista John McElpatrick Frame, que todavía está vivo, nació en 1939. Cada pasaje de la Biblia que trata sobre el regreso de Cristo está escrito con un propósito práctico, no para ayudarnos a desarrollar una teoría de la historia, sino para motivar a nuestra obediencia. Cuando se estudia la escatología, es muy fácil perder la mirada al llamado que Cristo hace en el Apocalipsis, que es vivir victoriosamente, como vencedores del pecado, del mundo y del diablo, permaneciendo fieles a Él a toda costa, porque Él hará todo bien al final. A pesar de las muchas diferencias de opinión sobre los tiempos y las sazones, la inmensa mayoría de los creyentes esperan el retorno de Jesucristo en persona para reinar en el mundo, hacer juicio y someterse a sí mismo a Dios. 1 Corintios 15, 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Amén. Tu postura escatológica no tiene nada que ver con tu salvación. Pero si en verdad eres salvo, se espera de ti que seas obediente a lo que el Salvador ha dicho, sirviendo con tus dones, talentos y recursos para el extendimiento de su reino y la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia en la que eres espiritualmente alimentado. Si en verdad crees que su regreso es inminente, el reloj de Israel y bla, 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 ¿por qué te preocupas por las señales antes del fin? Mejor ocúpate en qué cuentas vas a rendir al estar en su tribunal. Sí, si eres salvo, el juicio del trono blanco me tiene sin cuidado. Yo ya fui nombrado justo en la cruz. Pero voy a tener que rendir cuentas en el tribunal de Cristo por lo que hice o lo que dejé de hacer con el don o dones, talento y recursos que Dios me dio. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y concluyo diciendo: no hay nada que temer, pero sí mucho por hacer. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias por lo que es clarísimo en ella. Y Señor, pedirte que, así como muchos se preocupan por lo que está sucediendo, mejor se ocupen en obedecerte. Mejor se ocupen en hacer lo que tú nos has mandado tan claramente. Sabemos que nuestro
deber es compartir las buenas nuevas de salvación, no convencer a la gente. Que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y también sabemos que habrá muchos que van a decir que no. Pero en el juicio del trono blanco no podrán decir que no se les dio la oportunidad de decir, sí quiero tener una relación personal, cercana, íntima de amor contigo por toda la eternidad. Que seamos fieles, Señor, cumpliendo con las órdenes que nos has dado, cumpliendo con el ministerio que nos has entregado, utilizando, o mejor dicho, dejándonos utilizar por el Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.